va, vecina, vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo va transcurriendo esta jornada? Gracias por recibirnos una vez más en casa, como todos los días. Vamos a recorrer la información en un encuentro especial. Este panorama informativo será distinto, sobre todo en la primera parte. Vamos a dedicar este espacio de tiempo a recordar el 20 de marzo de 2020. ¿Qué ocurría? El 20 de marzo se determinaba por decreto nacional el cierre de todas las actividades y la reclusión de todos los ciudadanos en sus domicilios a causa de la pandemia por coronavirus. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Dónde estaba cuando se enteró de esto? Cuando tuvimos que comenzar un encierro que duró casi 2 años. Sobre todo esto vamos a hablar hoy, vamos a compartir testimonios de entonces y testimonios de hoy para ver cómo vivimos. Mire, parece que fue ayer o parece que nunca hubiera ocurrido, pero han pasado 5 años. Vamos a comenzar de todas maneras y como todos los días presentando las efemérides para ver qué ocurrió en nuestra historia un día como hoy. Librerías y jugueterías Jumbo, presente en todos los momentos de tu vida, presenta Efemérides. En 1815, Napoleón entra en París proveniente de Elba. En 1848 es asesinado el político argentino Florencio Varela. Esto ocurría en Montevideo, Uruguay. En 1852 se publica La cabaña del tío Tom de Harriet Stowe. En 1861 un terremoto destruye casi por completo la ciudad de Mendoza, la capital de la provincia homónima. 1956 hace erupción el volcán extinto, un volcán sin actividad en Kamchatka. 1980 se hunde el barco desde el que se transmitía ilegalmente Radio Caroline, la primera radio pirata británica. 1995, miembros de la secta religiosa Aum Shinrikyo liberan gas sarín en 5 estaciones del subte de Tokio, matando a 13 personas e hiriendo o afectando a 5.510. En 2001, el Vaticano confirma la existencia de abusos sexuales a religiosas por parte de misioneros y sacerdotes. En 2014, la Duma rusa, el Parlamento, ratifica la incorporación de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa. 2020, en Argentina, decíamos esto recién, comienza la cuarentena estricta debido a la pandemia por coronavirus. Y así comenzamos a andar los temas de hoy. Elvira, la casa para su hogar, presenta Y vamos a comenzar este especial, podríamos denominarlo coronavirus a 5 años. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó con un decreto presidencial. Vamos a compartir rápidamente las palabras del entonces presidente Alberto Fernández. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y tras esta decisión del gobierno nacional, decisión que se adoptó en todo el mundo, no fuimos el único país, y parecía ser la única forma de combatir este virus que rápidamente se expandía por el mundo y que cobraba miles y miles de vidas. Cómo se preparaba Bariloche, cómo estábamos en materia sanitaria ante un hecho desconocido. No se sabía qué circunstancias vendrían detrás de la confirmación de esta pandemia. No había antecedentes, excepto la pandemia de 1918. No había otro elemento que nos permitiera tener una dinámica preparada, un protocolo a seguir. Todo era lo que indicaban las autoridades sanitarias, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a nivel global. Vamos a
comenzar compartiendo un tramo de una entrevista que hicimos aquí mismo en este estudio al doctor Leonardo Gil, y debemos decir que el doctor Gil y su equipo de trabajo desarrollaron una tarea encomiable porque asumieron la responsabilidad, insistimos, de un hecho que formará parte de la historia de la salud en el mundo. ¿Cuántas camas de terapia había? Esto nos cuenta el doctor Leonardo Gil. ¿Y cuál era la expectativa? Usted recordará que en algún momento se habló de la probabilidad de miles de decesos en nuestra ciudad. Transcurrir este tiempo de la mejor manera, que creo que fue bastante buena, viéndolo desde lejos. La verdad que no hemos tenido en ningún momento en jaque la capacidad del hospital, ni la terapia intensiva. Se trabajó muy bien con los hoteles, fuimos mejorando. Obviamente al principio fue bastante complicado cuando cayeron los primeros casos, porque teníamos mucho temor todos. El hospital tenía 9 espacios para la terapia intensiva, pero funcionales tenía 7 camas. Cuando hablo de funcionales es la unidad funcional, que es la cama, con un respirador, con bombas de infusión, que son aproximadamente 3 bombas por cama, más los multiparamétricos, que son los que ven los signos vitales, que algunos son con presión invasiva. Bueno, eso es una unidad de terapia intensiva. Y desde hace tiempo, obviamente, estábamos en tratativa de ampliar, para eso se había hecho la ampliación de la terapia intensiva del hospital, para hacer funcionar las 9 camas. Bueno, en este contexto llegó la pandemia y al hospital lo preparamos para llegar a poder tener 42 camas de terapia intensiva. Generación pensando en lo peor, ¿no? Y bueno, ahí vuelvo a agradecer a la gente de INVAP, obviamente, y al gobierno de la provincia, al ministerio, que obviamente en este contexto nosotros acondicionamos toda la parte estructural del hospital, un hospital viejo, como saben ustedes, y se acondicionaron las redes de oxígeno, aire comprimido, todo el cableado nuevo de tensión para soportar la cantidad de respiradores y bombas, etcétera, etcétera. Y después el Ministerio tanto de Salud de la Nación como de provincia fueron vistiendo estas camas potenciales, y hoy tenemos fácticas 25 camas de terapia, que hacen una conjunción con las camas de unidad de cuidados intermedios, ¿no? Entonces tenemos, en la unidad de cuidados intermedios tenemos 28 camas a 32, dependiendo cómo distribuyamos las camas. Si se requieren poner los respiradores ahí, llegamos a las 25 camas, restamos un poquito de unidad de cuidados intermedios y tenemos las camas preparadas tecnológicamente para hacerlo. Con quien también hablamos a lo largo de todas esas semanas. Comenzaba un aislamiento para el 90% de la población, y quedaban 3 franjas de personas que tenían que seguir trabajando, y era el personal de salud, el personal de seguridad y el personal de comunicación, que teníamos que seguir en distintas áreas ejerciendo nuestros trabajos justamente para informar, en nuestro caso informar a la población de lo que sucedía. Por aquellos días, usted recordará, comienza el aislamiento y comienza la internación de pacientes en estado grave, de 9 camas de terapia intensiva o 7 que estaban operativas. Se pasó rápidamente a más de 40 con la colaboración de INVAP, entre otros. Otros vecinos hacían barbijos, ¿se acuerdan? Otros hacían máscaras para el personal de salud. Y comenzó toda una tarea para traer de regreso a los barilochenses que estaban fuera, y recuerdo al personal del invierno, a la gente que trabaja en los centros de esquí. Quedaron muchísimos de ellos en Andorra, sin recursos, sin elementos para la supervivencia, ¿no? Con sus ahorros, los ahorros de su trabajo, tuvieron que sostenerse mucho tiempo. También tuvimos otro hecho, que fue la repatriación de los turistas que estaban en nuestra ciudad, y allí debemos recordar especialmente a nuestro querido Gastón Burlón, que era el secretario de Turismo y que tuvo a su cargo la gestión para que vinieran algunos aviones, para que se llevaran a los turistas en colectivos, en aviones, en todo lo que se podría hacer. Se fletaban o se contrataban charters, ¿no? Colectivos charter que iban a Buenos Aires llevando gente y que traían a barilochenses. Los chicos que estaban estudiando afuera, que hubo que traerlos. Mire, fue tremendo, fue tremendo. Y muchos vecinos nuestros en hoteles
porque había que aislarlos y la manera de aislarlos en ese momento era llevarlos a hoteles, y allí comenzó lo más triste, el capítulo más triste, que es el fallecimiento de muchos vecinos y de familiares que estaban o aislados en los hoteles porque estaban contagiados y que no pudieron despedir a sus familiares. La búsqueda también de alternativas, la vacuna, qué podría pasar, cuándo estarían las vacunas. Todos esperábamos con ansiedad tener algún medicamento para contrarrestar los efectos de este virus que comenzaba a causar cada vez más muertes en el país y en nuestra ciudad. Un capítulo especial y un saludo especial para la gente que trabajaba en el hospital, enfermeras, mucamas, la gente de terapia intensiva, el encargado de la morgue, tuvo un trabajo extraordinario. Vamos a compartir un tramo de una nota que hacíamos entonces al doctor Barclay. Le preguntábamos a él cómo era la situación, qué se esperaba, qué podía pasar, cuándo iban a estar las vacunas y qué resultados podrían tener. La curva se aplanó, pero se tiró para adelante. Entonces es como, y eso lo tenemos que tener en cuenta todos, que es, el virus no es que desaparece. El virus no nos agarró cuando estábamos adentro guardados y nos cuidábamos, pero el virus está afuera. Es decir, que cuando salimos, la curva se aplanó y está haciendo un pico mucho más tardío y más prolongado. Eso ya estaba previsto en algunos modelos matemáticos y eso es lo que está pasando ahora en Argentina, que en número de casos subió enormemente. Lo que todavía mantiene un parámetro bueno es el número de muertos cada 100.000 o cada millón de habitantes, que no estamos en el pelotón de arriba, ¿sí? Pero esto no es que es hoy para siempre, depende de lo que hagamos de aquí para adelante, el número de muertes que va a haber en el futuro y a dónde vamos a terminar, que esa es la preocupación. Las vacunas hay por lo menos 4 o 5 en fase 3. Hoy a la mañana leía que hay poca información de la vacuna rusa, que ya está en fase 3 también y con 40.000 voluntarios, y están las otras, la de Pfizer, la de AstraZeneca, que es la que se va a fabricar en Argentina, y está una americana y otras chinas, 2 chinas. Todas están en fase 3, que están incluyendo cantidades muy grandes de personas voluntarias, de 30.000, 40.000 personas. Entonces ahí vamos a ver cuál es la eficacia de la vacuna, cuánto nos protege contra el virus y cuáles son los efectos secundarios. El aislamiento comenzó el 20 de marzo de 2020 y concluyó el 31 de marzo de 2022. Hacia noviembre de 2021 comenzó una apertura paulatina con distanciamiento social, teníamos que estar a cierta distancia usando barbijos, usando protección. Esta pandemia se llevó la vida de 130.000 argentinos y se produjeron 10 millones de contagios. En nuestra ciudad fallecieron 550 personas. Mire usted, entre Bariloche y la zona. ¿Cómo vivíamos esto? Vamos a compartir imágenes para irnos a la primera pausa. Vamos a compartir imágenes de lo que fue ese aislamiento, las personas en sus hogares, las calles desiertas, la policía realizando operativos, quienes podían movilizarse porque eran esenciales y quienes trabajaban también en la provisión de alimentos para las personas que no tenían empleo, que no tenían recursos, que no tenían ninguna forma de comprar los alimentos básicos. Mire cuánto se trabajó el ejército preparando viandas, preparando alimentos para las personas que más lo necesitaban. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.